Hola chicos, ¿cómo están? Continuemos con nuestro curso de cálculo diferencial, revisando nuestra última unidad, que son las aplicaciones de la derivada. Este tema es el tema con el que vamos a concluir todos los tópicos vistos durante el curso, recordando la definición de la derivada con el límite. La interpretación geométrica de la derivada no es otra cosa que una función pendiente representada por esta letra m, la función pendiente que me ayuda a calcular la pendiente de esta recta tangente a una función dada cuando el incremento de x tiende a 0, de una recta secante tiende a una recta tangente. Y con ayuda de esta ecuación, esta expresión punto pendiente, conociendo un punto y la pendiente en ese punto con ayuda de la derivada, que es una función para calcular la pendiente en un punto determinado de una función dada, podré encontrar la recta en este punto, la recta tangente en ese punto. Otra aplicación muy práctica y muy usada en la física de la derivada es como razón de cambio para calcular la velocidad de la aceleración de un móvil en un punto determinado. Si recordamos que la velocidad media es la diferencia de ese móvil en dos puntos en su desplazamiento rectilíneo, su incremento en el sentido horizontal x en su desplazamiento entre su diferencia de tiempo, es como calculamos la velocidad media. Pero si llevamos esta expresión al límite, cuando el incremento del tiempo tiende a 0, entonces estamos calculando la velocidad instantánea del móvil en un punto de su desplazamiento. Y la aceleración instantánea, análogamente, no es otra cosa que la derivada de la función de velocidad. Es decir, la aceleración es la derivada de velocidad y es la segunda derivada de la función de posición, que son ejercicios que haremos en clase. También con la ayuda de la derivada podremos hacer un análisis de las funciones, saber cuándo una función decrece o se mantiene constante o vuelve a crecer. Y eso va a depender del signo de la pendiente. Si la pendiente de la recta tangente es negativa, la función decrece. Si es igual a 0, la función es constante. Si la derivada es positiva, la función crece. Con ayuda de este concepto podremos encontrar los extremos relativos de una función, donde tengo el punto máximo y el punto mínimo en una función determinada. Y con ayuda de la primera derivada, estableceremos el criterio de la primera derivada para saber dónde crece y decrece una función, tomando en cuenta lo expresado anteriormente. Cuando la derivada es positiva, entonces la función crece. Cuando la derivada es negativa, entonces la función decrece. Y si la derivada es igual a 0, es decir, la recta toca tangencialmente la función horizontalmente, entonces ahí podré tener un punto máximo o mínimo con este análisis de derivadas que haremos con ejercicios en clase. Aquí tenemos estos procedimientos que iremos revisando en clase. Si gustan ponerle pausa al video para leerlo con más detenimiento. Enseguida, con la ayuda también de la derivada, determinaremos la concavidad de la función. La concavidad de una función es su curvatura. Su curvatura hacia arriba se habla de una concavidad positiva. Su concavidad hacia abajo hablamos de una concavidad negativa. Y eso lo vamos a hacer, o lo vamos a determinar con la ayuda de la segunda derivada. ¿Qué es la segunda derivada? Volver a derivar la derivada. Y con eso vamos a poder encontrar en qué secciones, en qué intervalos la función es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, con este criterio de la segunda derivada. Cuando es positiva, es cóncava hacia arriba. Cuando es negativa, es cóncava hacia abajo. Y donde cambia la concavidad, donde hay un cambio de la concavidad, se llama punto de inflexión. Y ese punto de inflexión lo encontraremos resolviendo la ecuación cuando saquemos la segunda derivada y la igualemos a 0. El punto donde se satisface esta igualdad es donde tendremos nuestros puntos de inflexión. También con el criterio de la segunda derivada
y la concavidad, podremos determinar máximos y mínimos de una función. Cuando la segunda derivada es positiva, es decir, es cóncava hacia arriba, determinaremos que este punto es mínimo, y cuando la segunda derivada es negativa, determinaremos que este punto es máximo. Asimismo, podremos aplicar este criterio de la segunda derivada, de la derivada, en problemas de aplicación muy característicos para encontrar valores máximos y mínimos, como puede ser una utilidad máxima, un costo mínimo, un tiempo mínimo, un voltaje máximo, un tamaño mínimo o una forma óptima, máxima resistencia o máxima distancia. Veremos ejercicios donde podremos aplicar todos estos conceptos de las aplicaciones de la derivada y segunda derivada en clase. Gracias, chicos.